Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en nuestro video. No olviden suscribirse al canal y compartirlo antes de continuar. Muchas gracias. Mahsine Meravet, acostumbrada a estar bajo los reflectores tanto por su carrera como por su vida sentimental, estremeció al mundo del entretenimiento con un estallido emocional en plena transmisión. La actriz, incapaz de contener las lágrimas mientras hablaba de sus relaciones pasadas en un programa en vivo, se quebró y abandonó el estudio. Sus palabras, «Basta, ojalá nunca lo hubiera conocido», corrieron como pólvora por las redes sociales, y de inmediato todos pensaron en Cenk Torun. Mahsine fue invitada a un popular programa en línea, de esos que navegan entre la charla íntima y la curiosidad del público. Todo parecía fluir con calma hasta que la presentadora, con una sonrisa estudiada, lanzó la pregunta que lo cambió todo. ¿Quién te ha influido más en la vida? Mahsine primero sonrió, luego se recogió en un silencio hondo, casi asfixiante. Tras una pausa, su voz vibró con un temblor que nadie pudo ignorar. Hay heridas que no terminan de cerrar. Pasan los años y, de pronto, una mirada, una frase, y vuelven a sangrar. Las lágrimas aparecieron sin permiso. Aunque la presentadora intentó reconducir la conversación hacia terrenos más amables, Mahsine siguió. Ya es suficiente. Ojalá nunca lo hubiera conocido. Hay personas que entran en tu vida como un milagro y se convierten en una pesadilla. Su voz se quebró del todo. Dejó caer el micrófono sobre la mesa, el golpe seco cortó la respiración del estudio, y Mahsine se marchó sin mirar atrás. La emisión se detuvo por unos minutos. Después, los titulares, los comentarios, los hilos, los clips recortados a la carrera. El hashtag Mahsine Meravet, Cenk Torun se convirtió en trending topic, mientras miles de usuarios se agrupaban alrededor de la misma sospecha. La dupla, cuya química en pantalla había sido tema de conversación desde su primer proyecto juntos, no solo encandilaba en sus escenas, también cultivó una amistad que parecía inquebrantable lejos de los focos. Con el paso de los años, sin embargo, comenzaron a circular rumores, discusiones, desencuentros, silencios prolongados. Hubo quienes hablaron de un distanciamiento definitivo y, más tarde, de una reconciliación fugaz que terminó por esfumarse. ¿Con quién más podría haber tenido una charla tan profunda? Con Cenk, por supuesto, escribió una seguidora. Otro comentario fue más audaz. Se veía que había algo entre ellos, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Tras el estallido en directo, una publicación en Instagram de Mahsine reavivó las especulaciones. Subió una fotografía en blanco y negro, sobria, íntima, con un pie de foto breve y punzante. No necesitó demasiadas palabras. El silencio escribió el resto. La imagen se llenó de mensajes de apoyo. Sé fuerte, Mahsine, te entendemos, todas hemos tenido un Cenk en la vida. La ola de empatía la abrazó, pero también empujó la conversación hacia aquello que muchos querían escuchar. Cenk Torun, en cambio, optó por la reserva. De acuerdo con voces cercanas, se negó a comentar. No tiene sentido hablar de lo que quedó atrás, habría dicho. Esa frase, recogida por medios y cuentas de espectáculos, solo avivó el interés. Según corre por los pasillos de la farándula, la amistad entre Mahsine y Cenk, nacida hace años, se convirtió con el tiempo en un vínculo profundo, tan íntimo como imprevisible. Las diferencias, no obstante, abrieron grietas imposibles de ocultar. Hubo quien juró verlos ensayar un regreso, breve como un suspiro, que terminó confirmando lo inevitable, cada uno por su lado. Los segundos exactos del colapso de Mahsine en la transmisión volvieron a colocar sobre la mesa la historia tras bambalinas, esa que la prensa del corazón bautizó como la historia que nunca termina. No se trató solo de un arranque, fue la condensación de un pasado que aún araña. En el estudio, las luces parecían recalibrarse mientras la presentadora, con oficio, intentaba salvar el hilo del programa. Pero aquel basta, ojalá nunca lo hubiera conocido, transformó la atmósfera en algo irrepetible, casi teatral, y dejó al público con un nudo que ningún corte a comerciales pudo deshacer. En redes, la vorágine se multiplicó. Clips cortos, análisis de labios, expertos improvisados en lenguaje corporal, y un sinfín de hipótesis. ¿A quién iba dirigido ese, ojalá?, preguntaban. Cada fotograma era examinado con lupa. Varios recordaron los momentos compartidos por la pareja en eventos y sets, las miradas captadas por fotógrafos indiscretos, esos gestos que, al aislarnos de contexto, parecen confirmarlo todo. Es Cenk, repetían. El nombre resonó tanto que dejó de ser una suposición para convertirse, en la imaginación colectiva, en un hecho. A la par,
La actividad de Maazine en redes llamó la atención. Algunos notaron cambios en su lista de seguidos, silencios estratégicos, ausencias que antes eran presencia. La prensa rosa interpretó este movimiento como un quiebre digital que refleja uno más profundo. Hubo medios que subrayaron la idea de que ella llevaba meses replegándose, cerrando el círculo a su alrededor y priorizando su calma. El silencio de Zeng, sin embargo, agudizó el eco. En declaraciones breves y medidas, él deslizó que la etiqueta en redes pertenece a otra generación, que sus relaciones no se miden con un follow o un like. Una piedra pesa en su sitio, dejó caer, enigmático, consolidando cierta imagen de hombre prudente, leal a los códigos de la privacidad y, al mismo tiempo, alimentando la curiosidad pública. Conforme avanzaron las horas, el estallido de Maazine se convirtió en un parteaguas. Hubo quienes lo llamaron quiebre emocional, otros prefirieron catarsis, y no faltaron quienes lo leyeron como un acto de valentía frente a una herida abierta. La cronología de su cercanía con Zeng apareció por todas partes, los comienzos luminosos, el entendimiento instintivo, los proyectos donde su complicidad resultaba palpable, las risas en backstage que se colaban por alguna historia, y las ausencias que, con el paso del tiempo, se hicieron demasiado presentes. Después de la transmisión, Maazine eligió la mesura. Publicaciones cortas, frases que parecían escritas con pincel fino, imágenes sobrias, tonos fríos. Sus seguidores le respondieron con calidez, relatando sus propias pérdidas, sus ojalá personales, los vacíos que todos arrastran. Se dibujó un retrato de ella como mujer resiliente, talentosa, atrapada en una encrucijada que ninguna fama evita. Y el nombre de Zeng seguía ahí, orbitando, como una palabra que nadie pronuncia, pero todos entienden. En algún momento, la conversación alcanzó un punto insostenible. ¿Debía Zeng responder? ¿Era su obligación salir a calmar la marea? Él continuó en silencio, dejándose ver apenas en compromisos profesionales, saludando con gestos corteses, sin una sola frase de más. Esa postura, ni confirmar ni negar, supo encender aún más el debate. Los que lo conocen dicen que siempre fue así, elige el bajo perfil, cuida su entorno, y evita que su vida personal se convierta en espectáculo. Quizá por eso esta vez su mutismo adquirió una fuerza inesperada. Hoy, mirando hacia atrás, resulta inevitable trazar la línea. La amistad que se volvió complicidad, la complicidad que buscó sostener algo más, el algo más que no encontró su forma. Las discusiones, dicen, se volvieron repetitivas, las expectativas, desiguales, los tiempos, incompatibles. Lo intentaron una vez más, según cuentan, pero la realidad empujó en dirección contraria. Y aunque cada cual siguió su camino, bastó una pregunta en un estudio, una palabra golpeando en el lugar preciso, para que la memoria hablara en vivo. La forma en que Maazine se detuvo a mitad de frase, la manera en que su mirada se perdió al costado del set, la respiración que se enredó antes del basta, convirtieron aquel instante en algo inolvidable. No fue una escena escrita, fue, más bien, el momento en que la vida cruzó el umbral de las cámaras sin pedir permiso. El equipo del programa tuvo que pausar, reordenar, esperar a que el torbellino amainara. El público, por su parte, se quedó con las manos en el aire, sin saber si aplaudir o abrazar a alguien. Las horas siguientes trajeron análisis más serenos. Voces que pedían prudencia, otras que reclamaban respuestas. Se habló del peso de los recuerdos, de cómo una sola frase puede encender un incendio. Se volvió a repetir, casi como un mantra, aquella idea que Maazine dejó flotando. Hay heridas que no cierran del todo. En la intimidad de su casa, según allegados, ella se refugió en lo esencial: familia, amigos, trabajo. No publicó más de la cuenta, no buscó justificar nada. Eligió el silencio como una manta para calmar la intemperie. Los especialistas en imagen recordaron que el público no siempre distingue entre el personaje y la persona. Que la química en pantalla crea expectativas que la vida real no está obligada a cumplir. Que lo que vemos durante 45 minutos de episodio no alcanza para explicar lo que se teje y se deshace en la privacidad. Aún así, en la plaza digital, las opiniones siguen su curso. Algunas comprensivas, otras implacables, muchas simplemente curiosas. De Zeng, la frase que más retumbó fue esa: no tiene sentido hablar de lo que quedó atrás. Hay quienes la leen como una postura sana, otros, como una puerta que se cierra demasiado pronto. Su una piedra pesa en su sitio también dejó ecos. ¿Qué quiso decir exactamente? ¿Que cada cosa está donde debe? ¿Que no hay que mover lo que al moverse duele? Las interpretaciones se amontonaron, y el misterio, al final, demostró ser más poderoso que cualquier explicación. Mientras tanto,
el presente continúa. Ella regresa poco a poco al set, afina sus textos, se sumerge en personajes que requieren equilibrio. Él, por su lado, cumple con sus proyectos con puntualidad y profesionalismo. Ya no aparecen juntos en postales casuales, ya no hay guiños compartidos en premieres, y sin embargo, el vínculo, aunque roto, sigue siendo tema de todos. Tal vez porque la memoria colectiva es tosuda, o quizá porque las historias que no cierran del todo nos pertenecen a todos. Y aquí estamos, aún hablando de aquel basta, ojalá nunca lo hubiera conocido, de la lágrima que brilló antes de caer, de ese micrófono golpeando la mesa como un punto final que, irónicamente, abrió un nuevo capítulo. No hay culpables claros ni héroes necesarios. Hay dos personas, dos trayectorias, un pasado compartido y un presente que, con esfuerzo, se escribe sin el otro. Lo que queda ahora es ver si el tiempo, ese editor implacable, acomoda lo que hoy parece incontenible. Si la calma devuelve a Mahasine la paz que merece, si el silencio de Senk, más adelante, se vuelve palabra o se mantiene como escudo. Por lo pronto, lo cierto es que una pregunta simple encendió un universo de emociones, y que, por una vez, la televisión mostró lo que tantas veces evita, la verdad de un corazón en carne viva. Hemos llegado al final de nuestro video. Si les gustó, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y compartan este contenido. Hasta pronto.